Okay. Hello, everybody. Vamos a comenzar, hola a todos, esta sesión tan importante, el simposio de Microport, evidencia y confianza, liderando con la evidencia y eligiendo con confianza. Tenemos expertos que van a hablar de procedimientos TAVR y también procedimientos coronarios en esta sesión. Quiero agradecer a Williams. Yo voy a ser moderador de esta sesión. Antes de comenzar la sesión, quisiera darle la palabra a Williams, que nos diga algunas palabras y también mostrarnos un video. Así es. Muchas gracias, doctor Mangione. Para algunos de los participantes, buenos días también y bienvenidos a esta última actividad del Solasicasi, Congreso Solasicasi, que es el simposio de Microport. Vamos a compartirles algunas experiencias con dos de nuestros productos, de hecho, productos TAVI y también los balones, los DES, y con nuestra cartera de productos estamos presentes en 13 áreas terapéuticas y llegamos a Latinoamérica. Nos van a ver en los distintos países con nuestras operaciones que llegan a las comunidades de profesionales médicos. Con esto quisiera compartirles un breve video que describe a Microport, que es un jugador que está llegando a la cardiología intervencionista en Latinoamérica. Microport científica tiene su origen en 1999 con un grupo dedicado a individuos y sus oficinas en Shanghai, en el Hyde Park de Shanghai, para transformar los tratamientos médicos a través de los años de crecimiento e innovación. Microport ahora es una solución multinacional líder en distintas áreas, como por ejemplo intervenciones endovasculares y también neurociencias, urología, ginecología, gastroenterología y también dispositivos quirúrgicos y robóticas, con más de 300 productos actualmente aprobados a nivel global. Microport contribuye a un mejor mundo a través de terapéuticas que salvan vidas. Los dispositivos Microport ayudan a salvar vidas y mejorar calidad de vida o crear nuevas vidas. Tenemos una fuerza laboral de millones de 7.000 empleados en más de 30 países, siempre manteniendo los estándares de cuidados más altos en todos los aspectos de la operación diaria, porque creemos que se necesitan millones para atender a los pequeños detalles. Microport tiene una organización horizontal y vertical. Este concepto de innovación es a través de una suerte de club. En Microport estamos comprometidos a la responsabilidad social corporativa y generalmente buscamos formas de llegar a las comunidades locales.
que está dedicado a entregar una gran variedad de tecnologías médicas emergentes y mejorar y reconformar la vida humana. Bien, entonces un video, una descripción muy breve de Microport. Tiene una huella multinacional, está presente en muchos países del mundo, que viene de Asia, en donde está su casa matriz, está localizada, y nos estamos expandiendo tanto a América como a Europa, a lo largo de 80 países y regiones, llegando a más de 10.000 hospitales. Nuestra región, Latinoamérica, vamos a continuar con nuestro viaje con el triángulo Microport Life Triangle. Los pacientes siempre están en primer lugar con y los vamos a dejar hoy, esta noche, con esta comunidad científica, apoyándoles en el cuidado que ustedes les llevan a los pacientes. Vieron en el mapa que tenemos la operación en Brasil y también estamos abriendo la operación de Colombia la próxima semana, y vamos a estar mucho más cerca de las comunidades médicas y los pacientes. Estamos muy comprometidos a respaldar a las instituciones médicas en el cuidado de los pacientes, especialmente en un momento crítico en donde Latinoamérica, el contenido, es el continente que ha sido azotado con el COVID y está buscando la manera de salir de la pandemia. Allí vamos a estar apoyando las instituciones clínicas, apoyando su práctica y expandiendo el acceso también a la población en general, brindando nuestras terapéuticas. Como vicepresidente, quiero agradecerles nuevamente al doctor Mangioni por ser el moderador de la sesión, gracias a los panelistas también, a todos los doctores y a nuestros ponentes, doctor Lansky, Sean y Jen. Entonces, con eso, el doctor Mangioni, le cedo nuevamente la palabra. Muchísimas gracias, Williams. Muchas gracias por esta hermosa presentación sobre la empresa que está creciendo tanto en el campo de la cardiología intervencionista. Felicitaciones. Antes de comenzar con la reunión, quisiera presentar a los panelistas y a los expertos. El primero es Alejandro Abisaid, es un amigo de Sao Paulo, que es director técnico de cardiología invasiva en el Instituto de Corazón de Sao Paulo, y también es clínico y cardiólogo intervencionista en el Hospital del Corazón, dos instituciones muy reconocidas en Brasil. Es un placer, doctor Alejandro, tenerte en esta sesión. También quiero presentar a Matías Sefman de Argentina. Matías trabaja en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires y también es director del programa del Sanatorio Finoquieto y Gómez de Buenos Aires. Muchísimas gracias por su participación también, ser parte de esta sesión con Alejandro. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa de la sesión por un motivo real, porque el doctor Alejandro está de vacaciones y ahora son las 2 de la mañana en Francia, y entonces vamos a cambiar el programa. Entonces el primero que va a hablar va a ser Alexandra, que nos va a hablar de el ensayo Target, resultados a 4 años.
Doctora Alexandra, le cedo la palabra para que haga su presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y bueno, quiero agradecer por haber hecho este cambio en el programa. Sí, voy a hablar de el ensayo Target y les voy a presentar los resultados a 4 años y es un honor hacerlo de parte de muchos investigadores del comité organizador de este programa. Estos son mis conflictos de interés. Y voy a comenzar hablando sobre el dispositivo. Es un balón bioabsorbible. Podemos observar que es con celdas finas, es una plataforma de 86 micrones y vemos estos pequeños hendiduras abdominales, y contiene el sirolimus de 30 microgramos y vemos aquí que la liberación es a 90 días. Vemos que el objetivo es a dosis mínimas. El diseño está aquí, el diseño del estudio fue open level, no inferioridad, y los criterios de exclusión vemos que es 1 a 1 randomizado con pacientes enrolados en 20 sitios en Europa, y aquí se hizo un subestudio de OCT a los 3 meses y también otro subestudio angiográfico a los 13 meses. El endpoint primario es a 12 meses. En este caso es las lesiones a tratar, definidos con definiciones tradicionales, muerte por razones cardiovasculares, infarto de miocardio a 12 meses y 2 endpoints secundarios: la pérdida tardía instant a los 13 meses y luego el espesor neointimal medio a 3 meses por OST. El DAP estuvo basado en función de las guías, 6 meses. Debo señalar que este estudio fue muy bien realizado. Se puede observar aquí reconocidas instituciones, distintos core labs también que participaron. Realmente una conducción de alto nivel. Estos son los supuestos estadísticos y el seguimiento de los pacientes. Este es el flujo: 1.653 pacientes observamos al año. Teníamos un seguimiento de 96% y lo seguimos a los 4 años con casi un 94% en ambos grupos. Muy bueno en este tipo de estudios. Y en cuanto a los supuestos estadísticos, se demostró no inferioridad en el endpoint primario a 12 meses. Y lo supuesto fue que la tasa de eventos controlados fue de 7%, no un margen de no inferioridad de 3,5%, suponiendo que se perdería un 5% de los pacientes en todo el estudio. Entonces, alto nivel aquí, algunos datos demográficos, características de lesión, típico en cuanto a la población de pacientes. Observamos aquí, por ejemplo, algunas cosas que resaltar. Un 10% en cuanto a pacientes TEMI y vasos pequeños, perdón, el 71%, y lesiones largas, 57%. Y podemos ver que la gran mayoría de los pacientes con lesiones complejas, casi más de un 80% de los pacientes.
Y vemos bajos números aquí en retinosis instant, oclusión total 86%, bifurcación que requirió una estrategia doble stent. Y aquí vemos también en cuanto a las calcificaciones, los valores de calcificaciones. Quisiera mostrarles y bueno, recordarles también los resultados geográficos diseñados para no inferioridad. Podemos observar aquí 0,17 no inferior con respecto al diseño. Y aquí vemos el subestudio OST, siempre observando el grosor de la neoíntima, y vemos aquí bajo comparado al Xien, comparado con Firehawk, y se llegó a 99,9% comparado con la cubierta del STRAT. Entonces presentamos y publicamos los endpoints primarios y no hubo diferencias hasta los 12 meses y más allá a 24 meses cumplimos con la no inferioridad. Y aquí vemos el análisis de Landmark, donde vemos los resultados a los 12 meses y más allá de 12 meses a 24 meses con estas curvas que se superimponen, por lo cual es decir, el rendimiento es confiable. Ahora vamos a ver los resultados a los 4 años. Este es el endpoint primario. Vemos que no hay diferencia en estos resultados desde el punto de vista numérico, que no es significativo a los 4 años. Y estos son las tasas globales y los componentes de esos endpoints primarios. Podemos ver la falla lesión a tratar, 13%, 14%, también en vaso a tratar. Y esto es interesante, el evento principal es 25%, casi 26% y 23%. Creo que representa en esta población de pacientes, y también mortalidad, muerte cardíaca, infarto de miocardio. Y aquí vemos también en cuanto a revascularización a 4 años, vemos que fueron bastante altos, 17%, que representa la complejidad de la población de los pacientes. Y en cuanto al dispositivo, impulsados por isquemia o conducidos por espina, vemos que también es increíble los resultados obtenidos, 4,6, 5,7. Y aquí también trombosis de stent a los 4 años de manera anual. Vemos siempre definitivo y probable en cuanto a trombosis de stent. Lo interesante aquí es que si no hay diferencia significativa en ninguno de estos puntos de tiempo, numéricamente hablando, vemos más trombosis de stent con entre los dos dispositivos, Firehawk y Science. Esto es a 5 años, tal vez esto puede ser significativo, pero al menos numéricamente hablando. Y aquí observamos tardía, trombosis está en tardía, y no vemos diferencias significativas. Mejor para Firehawk que Science. Y aquí observando los estimados, los cálculos KM primarios, mostrando nuevamente no hay diferencia entre ambos grupos. Ahora quiero brevemente mostrar un subestudio que hicimos con respecto a la doble terapéutica anticoagulantes, aquellos pacientes en donde una suspensión de DAPT y luego a los 6 meses y al año, y siempre pacientes con SCA, y tenemos un 20-25%
con DAPT a los 2 años. Y lo que les muestro aquí en cuanto a los resultados sobre dispositivos después de la suspensión, donde no tenemos diferencia significativa con estos endpoints, son tendencias a favor de Firehawk y Science, y aquí también en cuanto a isquemias. Concluyendo, entonces, creo que es muy importante este estudio en la población. En primer lugar, Firehawk cumplió con todos los endpoints de eficacia y de seguridad comparado a Science a los 12 meses. Mantiene esos resultados a los 4 años. Tuvimos lesiones de isquemia muy bajas a los 4 años, y creo que los pacientes donde se suspendió DAPT, al menos 2 años, vimos tendencias de un rendimiento más seguro con Firehawk comparado a Science. Esa es la tendencia. Y también aquí mencionar que vamos a presentar los resultados finales a 5 años en PCR el año próximo. Entonces, el año próximo vamos a ver los resultados finales. Eso es todo lo que tengo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Alexandra. Linda su presentación de este estudio, muy importante. El estudio Target AC, comparando con las gold standards, ¿no? Y mostrando muy buenos resultados realmente. En la población AC, creo que hay características adversas de calcificación. El 40% de los pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces es una población realmente de alto riesgo. Estoy seguro de que nuestros panelistas querrán hacer algunos comentarios, quizás algunas preguntas para la doctora Alexandra, doctora Azad, Matías. Siéntanse libres de hacer sus comentarios o sus preguntas. Gracias. Primero que nada, yo conozco a Alexandra, la he conocido hace 25 años que la conozco. Hicimos nuestra fellowship juntas en Washington. Y desde entonces Alexandra ha contribuido muchísimo en nuestro campo. Es una grandiosa científica, muy buena ensayista. Y bueno, acá una publicación importante con más de 2.000 pacientes para presentar un nuevo DES para nuestra comunidad, DEAS. Cuando hablamos de una novedad en cuanto a los DES, siempre vemos la característica de la seguridad. Sin duda, este stent es muy competitivo con las últimas características de última generación, con una tecnología de polímeros de avanzada. Pero mi pregunta para vos es, por supuesto, necesitas diseñar un estudio pivotal como este de no inferioridad, pero ¿qué es lo que se viene? Ya el tema del DAPT a corto plazo, ¿vos crees que esto va a funcionar bien si queremos detener la terapia plaquetaria más temprana, especialmente para aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, y poder prevenir el sangrado, la hemorragia, y ahí avanzar un poquito más en este tipo de pacientes de alto riesgo? Gracias, Alex. Yo también debo decir que trabajamos más de 25 años hace que hicimos el fellow. Fue maravilloso verte de nuevo hoy. Creo, con respecto a tu pregunta, que la población AC está, creo, a la avanzada en cuanto al desafiar el dispositivo. Y creo que los resultados de este estudio son muy importantes porque demostramos que en esta población tan compleja de all comers, donde tienen este tipo de síndromes, vemos mucha seguridad en Firehawk comparado con Science. Y creo que es un estudio clínico muy grande que se está haciendo en China, que va a observar cómo reducir el DAPT y que va a incluir
los pacientes con infarto al miocardio y vamos a tener que esperar a ver cuáles son los resultados de ellos, pero de toda la información que tenemos hasta ahora, con los resultados con OCT, la cobertura excelente desde el principio, vemos numéricamente tasas más bajas de trombosis de stent, comparado con Science. Science es el estándar, que es lo que se está usando en la práctica clínica. Entonces yo diría que sí, estamos listos para empezar a reducir el DAPT con este dispositivo, pero primero vamos a tener que probarlo, por supuesto, y ver el tema de los sangrados, de la alta probabilidad de sangrada en este tipo de sangrado en esta población. Y los resultados creo que van a estar muy prontos. Ok. Gracias. Bien, gracias. Doctor Matías, ¿querés hacer algún comentario? Sí. Gracias, José. Tengo una pregunta para Alexandra. La pregunta, algunos eventos eran más altos en ambos dispositivos, como revascularización, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes, la lectura de esta mayor cantidad de eventos comparados con otros estudios? Ustedes mencionó que hubo un alto índice de lesiones complicadas, complejas, pero también quisiera saber cuál fue el índice de ultrasonido intravascular. Creo que es una muy buena pregunta. Creo que el comentario tiene que ver con las tasas generales. Cuando vemos a los resultados de los pacientes, el 25% de los pacientes tuvieron eventos adversos dentro de los primeros 4 años y que es relativamente alto. Si vos ves la población de all comers, es común y estamos cómodos en ese porcentaje. Y eso nos dice que tenemos una cohorte all comers con enfermedades multivasos. Lo más clave tiene que ver con el diseño del estudio. Lo importante es, con relación a este dispositivo, es que cuando uno ve la lesión meta, la lesión objetivo, los índices son extremadamente bajas. Creo que lo que estamos viendo acá es una corte de alto riesgo, de pacientes de alto riesgo, con una excelente performance del dispositivo, incluso con el ultrasonido intravascular. He visto si encontraba una proporción de pacientes con IBUS y no puedo responder esa pregunta porque no lo sé, pero creo que no hay, creo que es una señal que nos dice que estamos observando a una población de pacientes de altísimo riesgo. Creo que es hora de que la doctora Alexandra se vaya de la reunión debido a que es realmente tarde, ella merece descansar. Ya estás a las 2 o 3 de la mañana. Disfrute sus vacaciones, doctora Alexandra, y gracias por su presencia en esta hermosa presentación. Muchas gracias. Adiós. Ahora continuaremos con nuestra sesión, nuestra reunión, con una charla muy interesante sobre TAVR, el doctor Wanyang Song, que va a presentar los resultados clínicos a 4 años de VitaFlow en pacientes con estenosis aórtica severa. Dr. Song trabaja en el Hospital de Beijing y también es profesor y director del Centro de Intervencionista de Enfermedades Coronarias Valvulares. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor Song, y siéntase libre de comenzar su presentación cuando quiera. Muchísimas gracias, profesor. Profesor, es un placer
haber sido invitado a su reunión. Voy a hablar sobre los resultados clínicos a 4 años de Mitraport VitaFlow en el sistema TAVR en pacientes con estenosis aórtica severa. Voy a presentar el dispositivo primero. Esta es una valva pericardial bovina con las polleras externas e internas. Tenemos, igual que pórtico, es como un diseño pórtico con células grandes arriba y con células de alta densidad en la parte de la base. VitaFlow tiene 4 tamaños, 21, 24, 27 y 30 milímetros, para ser usado en distintos estenosis aórticas, en distintos tamaños de estenosis aórtica. Creo que es interesante ver que tiene un modo electrónico muy estable, muy preciso para la liberación del stent. Este es un manipulador motorizado, un perfil para el sistema de liberación de 16 a 18 French. Creo que VitaFlow, esta es la segunda generación aquí en China. Este es un estudio multicéntrico que realizamos que enroló a 110 pacientes. Todos los pacientes tuvieron un seguimiento de 30 días, 6 meses, 1 año a 5 años post-TAVR. La mortalidad por toda causa fue a los 12 meses. El endpoint secundario fue el éxito del dispositivo, del procedimiento, ACV importante, desempeño de la válvula, MACE y mejoras en la calidad de vida. Entre estos 110 pacientes, incluidos en este estudio, tenían entre 77 y 73 años. Todos los pacientes tenían un alto riesgo por el puntaje STS. El 38% tenían una válvula aórtica bicúspide. Esta es la morfología china típica. Nuestros pacientes son más jóvenes que el resto de los pacientes en el resto de los países, y es por eso que tenemos tantos casos de válvula aórtica bicúspide. Y en este estudio en China también incluyó un 44% un 38% de válvula aórtica bicúspide. Aquí tenemos una estenosis aórtica aguda, creo que era 0,64, y el gradiente fue de más de 60. El 94% de los pacientes fue accedido con acceso transfemoral, y el 5% fue carótido y el 1% de la aorta ascendente, ya que en China no se realiza tanto, por eso usamos más carótida que aorta ascendente para TAVR. Y el tamaño más común en este estudio fue 24 milímetros, el segundo más popular fue 27 milímetros y el 4% se usó el de 30 milímetros y en un 7% se usó el de 21 milímetros. En cuanto a los seguimientos hemodinámicos, vemos que a los 12 meses de seguimiento, el desempeño con VitaFlow fue muy bueno. Es 1,8 el gradiente principal
perdón, el gradiente principal fue 9,8 y el área de orificio fue de 14,7. No hay PBL moderado ni severo después de un seguimiento de un año. Podemos ver que cuando realizamos la cirugía, el primer seguimiento, a los 30 días, había un PBL moderado, pero después de 12 meses el PBL bajó muchísimo. Después de un año la mortalidad se ve muy bien. También este paciente fue de alto riesgo, 2,7% de mortalidad por toda causa, mortalidad cardiovascular 1,8%, todo tipo de ACV 4,5% y no hay ningún ACV principal. En el follow-up, en el seguimiento, la complicación vascular principal 2,7 y sin embargo con VitaFlow hemos visto una implante de un marcapaso permanente en un 19%. Y esto se trata o tiene que ver con que esta es el segundo centro más importante en China y están en una curva de aprendizaje que el 1-ABB al 1% de a 6 pacientes se les instaló estos marcapasos permanentes. A 4 años vimos la mortalidad cardiovascular 7,2%, 8 pacientes. El ACV principal 1,8% y un marcapaso nuevo 20%. Entonces, hacemos un 100% de seguimiento a 5 años. En conclusión, VitaFlow es un modo electrónico nuevo del sistema TAVR con muy buenos resultados hemodinámicos a un año, después de un seguimiento a un año. Tiene una baja mortalidad por toda causa y mortalidad cardiovascular después de un seguimiento a un año. La tasa de mortalidad por toda causa a 4 años es de 12,7% y la de mortalidad por episodios cardiovasculares a 4 años fue de 7,2%. Los resultados clínicos a 4 años apoyan la seguridad y la eficacia de VitaFlow en el tratamiento de pacientes con estenosis aórtica severa. Así es que voy a reportar un caso. Yo sé que el profesor Zhang va a presentar también algo, pero yo voy a mostrarles uno con un caso clásico con VitaFlow. Este es un paciente de 79 años, hombre, con una estenosis aórtica severa. Ese es el tamaño, también vemos el sinus, la función. Aquí tenemos la fusión izquierda-derecha, calcificación concentrada en el sino no coronario, en largas tiras de calcificación que se extienden de lo supravascular a lo anterior, a la valva anterior. Siempre usamos una medición multiplanar en mi centro para poder ver desde el real LT hasta al anillo, para más que nada tener en cuenta las consideraciones de los tamaños. Es como un tubo, un área tubular, y también vemos el anclaje, el ancla. Quería mencionar que esta idea fue de Matías. Él usó esta técnica toda en una. Yo la probé con un 20 French en una arteria, como dije, en una técnica de arteria toda en una, un 20 French, Gore. El otro caso que quiero mostrarles no es este, pero bueno, siempre hacemos angio antes del procedimiento TAVR. La última que quiero mostrar es la precisión de VitaFlow.
La precisión para VitaFlow es esta. Si hay un posicionamiento a 0 o menos con VitaFlow o negativa para el PBR. Esa es la razón por la cual no hay PBL moderado ni severo durante el TAVR. Esta es la eco, el ecocardiograma. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Son, por su presentación muy interesante. Este dispositivo nuevo, un dispositivo autoexpandible con una posición supraanular para evitar estas fugas, y con solo 2% de fuga, es decir, estamos hablando de un valor muy bajo de esta fuga paravalvular. También quisiera escuchar algunos comentarios de nuestros panelistas. Podemos comenzar con doctor Matías. Si tenés alguna pregunta o comentarios sobre este nuevo dispositivo. Sí, José, muchas gracias y felicitaciones, doctor Song, por la presentación. Me impresionó ver que utilizan la técnica todo en una. Esa sería como la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo lo sentiste, cómo sentiste el epíctel dentro del misma vaina. Pues esa es la segunda pregunta. Ya para saber cómo fue la experiencia. Y la primera pregunta es que la tasa de marcapasos al momento del alta fue de 15%, ¿verdad? Entonces es alta, pero no es tan alta como lo que tuvimos con las válvulas autoexpandibles de primera generación, como Corvalvo, otras, la Pórtico, por ejemplo. Entonces la pregunta es si piensa que el motivo de esta tasa baja con las válvulas de primera generación se debe a que se estuvieran tratando una gran proporción de válvulas bicúspides en vez de la población que tratamos aquí en Latinoamérica o en Europa. Muchas gracias, Matías. Creo que es una pregunta muy buena y creo que no habría diferencia entre la tasa de marcapaso entre China y Argentina. Creo que el motivo por el cual la tasa es más alta después del procedimiento en VitaFlow, en el estudio VitaFlow, es que la mayoría de los centros están en la curva de aprendizaje. Entonces, inclusive y también en el estudio la idea era mantener a las tasas altas para que el paciente no tenga problemas, para implantar más marcapasos, creo. Para Allcomers, la tasa de marcapasos con VitaFlows de primera generación creo que solamente ronda el 7%, perdón, 7%. Y la segunda pregunta, me gustan todas estas técnicas all-in-one, todo en una, están buenas para decir los pacientes. Se utiliza para simplificar, para hacer como el procedimiento TAVR más minimalista, y cuando se utilizan los 20 French para toda la técnica todo en uno, pero creo que las guías en China no vienen precurvadas. Para algunos pacientes puede ser difícil de utilizar
marcapaso durante el procedimiento. Doctor Song, una preguntita antes de pasar a los comentarios del resto de panelistas. ¿Utilizan la posición coplanar o han utilizado también la técnica overlap para minimizar la incidencia de marcapasos para estos pacientes? Gracias, profesor, por la pregunta. Creo que comenzamos a utilizar la posición overlap desde el 2019, que empezamos con el desarrollo del dispositivo, y no es una posición overlapping porque entonces podemos fácilmente encontrar la profundidad. Creo que la tasa de marcapaso que es más bajo que la anterior, y también nos sentimos más seguros a la hora de liberar nuestras válvulas. Por eso, Alex, tu comentario. Sí, muchas gracias. Doctor, son realmente muy impresionados con los resultados. Estamos hablando de un 40% de bicúspides. En cuanto a proporción, es la proporción más alta que he visto en cualquier otro estudio. Realmente excelentes resultados con anatomías muy complejas, un 9% de STS. Realmente muy impresionado. Pero tengo un par de preguntas para vos. La primera, en su opinión y en cuanto a la selección de válvulas, ¿cuáles son las características de diferenciación de estas válvulas VitaFlow que van a favorecer a sus pacientes? ¿Hay algo en particular que le gusta sobre esta válvula que sea superior a las otras válvulas que tenemos en el mercado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entiendo que esto es una solución supranular. Hay algunos datos con respecto a Valvinval para este dispositivo en particular. Gracias nuevamente. Gracias. Muy buenas preguntas. Creo que VitaFlow y sistema TAB, la característica específica que lo mencioné es el modo electrónico, o sea, se puede liberar de manera electrónica. Entonces simplifica el proceso, y cuando se libera la válvula siempre es muy estable la liberación, y creo que esto es muy importante para newcomers. Entonces, para los nuevos centros y los operadores, seguramente les va a gustar esta característica. Lo que nos preocupa en China, la morfología de la válvula de TAVR. Como válvula aórtica tenemos más calcio, y también tenemos una enfermedad en las válvulas. Entonces nos preocupa si las válvulas no es lo suficientemente robusta. Probablemente haya problemas probablemente tengamos fallas con estas válvulas en el futuro. Pero con VitaFlow hasta ahora, durante el seguimiento de 4 años, no hay problemas. Es en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en caso de Valvinval, en el estudio de VitaFlow no verifiqué las estadísticas, pero sí recuerdo el estudio reportado por el profesor Gerb de Shanghai, y creo que representa menos de un 10% para el caso de Valvinval. Tenemos que continuar, doctor Song, porque si no nos vamos a atrasar. Quisiera ahora invitar al doctor Junji Zhang, que nos va a compartir un caso de VitaFlow. Doctor Zhang es un tipo 0. Es un honor participar en esta sesión tan especial. Mi caso es VitaFlow para tipo 0, VAB con calcificación severa.
paciente de 65 años que se presentó con dispenia excepcional durante un año, agravado durante 20 días. Tiene comorbilidades con cáncer, cirugía de cáncer gástrico hace 10 años. Y el NT-proBNP más de 6000, también ritmo sinusal, y el score STS es un 3,15, es decir, un paciente de bajo riesgo. Aquí muestro la ecocardiografía para este paciente en particular. A partir de las imágenes podemos observar que es un paciente de estenosis aórtica severa con un PG medio 78 milímetros de mercurio y también con un área abierta de válvula 0,4 centímetros y un LVFT de 4%. Antes del procedimiento analizamos el análisis para el paciente y podemos observar que es un tipo 0, bicúspide con calcificación severa. Aquí vemos la evaluación tomográfica y podemos observar en cuanto al diámetro del anular 88,9 y también realizamos la evaluación supraanular como mencionaron anteriormente para este caso en particular a nivel de 8 milímetros por encima del nivel del anillo, 24,2, y el diámetro. En cuanto al riesgo de oclusión podemos observar que si bien es una válvula bicúspide y si bien es de 16 milímetros, la longitud de la válvula es más larga, es decir, 18 milímetros. Y también podemos observar que la calcificación fue superior a 11.000. Vemos entonces que es un paciente con calcificación severo. Creo que podemos hacer un pequeño receso para si quisiera que volvamos a la evaluación tomográfica para algunos comentarios. Si podemos volver a la evaluación tomográfica, comentarios de Alexandra y el doctor Matías sobre estos cálculos con el cálculo anular y supraanular. Comenzamos con Alexandro sobre esta evaluación tomográfica. Está bien documentada y el doctor Sen tiene muchísima experiencia. La bicúspide siempre es muy desafiante en cuanto al diámetro de la válvula, donde se va a liberar. En este caso en particular, creo que la dimensión del seno es aceptable, pero siempre hay un poquito de temor en cuanto cerca de las arterias coronarias. La pregunta que tengo al doctor Sen para la coronaria izquierda, que es 16, con el largo de la valva de 18, realizaría una predilatación en esta válvula para ver si se puede cerrar la coronaria. Una pregunta muy importante de acuerdo con la evaluación tomográfica. Hay riesgo, entonces estoy totalmente de acuerdo con tu sugerencia. Haría una dilatación con balón para ver el riesgo de oclusión coronaria y luego tomar una decisión. Luego tomaría la decisión. Doctor Matías, ¿algún comentario? No, no tengo comentarios. Podríamos proseguir y luego
tal vez al final haría un comentario. Teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Puede continuar, doctor. Muchas gracias por las preguntas. Voy a continuar entonces. De acuerdo con el análisis tomográfico, mi estrategia para el caso, para hacer la predilatación 24 milímetros y también en cuanto, de acuerdo con el análisis tomográfico, utilizaría, es decir, reduciría el tamaño de la válvula porque de acuerdo con la medición del anillo utilizaría 30 milímetros, pero después de medirlo lo bajaría a 24 milímetros. Esa sería la válvula. Este es el procedimiento. Pueden observar a la izquierda un angiograma de la aorta donde vemos calcificación severa. Utilizo una guía rígida con un Platzer para facilitar el cruce de la guía hacia el ventrículo, y en cuanto al riesgo de oclusión coronaria utilizo un Getzila y un balón para proteger al tronco principal. Utilizo un balón de 24 milímetros para la predilatación y al mismo tiempo para ver si hay riesgo de oclusión coronaria para este caso en particular. Después de la predilatación, inserto un VitaFlow 24 y en China esta guía precurvada como soporte para justamente facilitar el cruce de la válvula al ventrículo izquierdo. Luego utilizo esta es una vista overlapping con el cúspide izquierdo-derecha, y luego con respecto a la reducción del diámetro de la válvula, solamente 2 milímetros por debajo de el anillo. Este es el procedimiento de liberación con 108 y luego se puede observar que durante la liberación la válvula permanece muy estable. Es retraíble, no, es de primera generación, no retraíble. Este es el resultado inmediato después de la liberación de la válvula debido a la calcificación severa en la válvula bicúspide. Se puede observar en la liberación de la válvula y la gradiente es mayor a 20, entonces decidí hacer una postdilatación con un balón de 24 milímetros, 2 veces. Las 2 veces con la gradiente sigue siendo un poquito alta, más de 10 milímetros. Entonces finalmente decido utilizar un 26 para hacer la postdilatación nuevamente. Y aquí se puede observar que el frame estaba muy abierto, bastante abierto, el frame del stent. Resultado final, observamos que vemos que la gradiente se redujo a menos de 10 milímetros. Y esta es la ecocardiografía a las 24 horas post procedimiento. Vemos la gradiente que se
redujo a 9 milímetros de mercurio y el LVEF llegó a 28%. Y para este tipo de pacientes hicimos angio y eco a los 6 meses. Esto es la eco de seguimiento, entonces podemos comparar el preprocedimiento y postprocedimiento. Entonces podemos ver cómo mejoró significativamente la función. Y también se puede observar también 11 milímetros de mercurio y también incrementó la función del ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos la tomografía de seguimiento a los 6 meses también. Y podemos observar cómo fue la expansión del stent. Y aquí tenemos una comparación pre y post. Y también podemos observar la fractura del calcio a partir del marco del stent. Y vemos que el perímetro y el diámetro, el perímetro era de 79 y el diámetro medio de 24 y 25 milímetros. A partir de esta vista se puede ver que en realidad es muy bueno. Conclusiones: la esterosis de válvula aórtica bicúspide con calcio severo puede ser tratada con buen éxito con mediciones tomográficas y las mediciones supranularares en combinación con mediciones anulares convencionales pueden optimizar la evolución preintervencional de los pacientes, y las prótesis TAVI autoexpandibles, como por ejemplo VitaFlow, pueden ser una buena solución para poder sortear la anatomía de válvulas bicúspides. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sen, por este caso interesante de válvulas bicúspides, esta técnica para realizar predilatación con una geografía en casos donde oclusión coronaria es muy útil, una técnica muy útil para ver si hay posibilidad no de oclusión coronaria. Quisiera escuchar los comentarios finales de la sesión del doctor Matías, Alejandro. Vamos a comenzar con doctor Matías, por favor, si quieres hacer un comentario final. Muchas gracias, José. Quisiera en primer lugar felicitar al doctor C por este caso y comentarios que no hay dispositivos diseñados para tratar actualmente este tipo de anatomía. Hemos visto este caso, entonces creo, y tuve la posibilidad de hoy de participar en el primer caso VitaFlow en Argentina. Creo que VitaFlow viene con 3 características principales. La fuerza radial primero. Si necesitamos fuerza radial más alta, tal vez ese sea el dispositivo que realmente tengamos en cuenta. En primer lugar, porque hoy pude tocar la válvula y la fuerza radial es realmente muy alta, muy fuerte. Entonces, para este tipo de anatomía, creo que esta válvula va a ser muy buena. El segundo característica que veo que esta válvula ha resuelto muy bien, porque el faldón es muy bueno. Si vemos todos los casos que hemos visto, el techo no es el tema. La fuga paravalvular es 1 o 2% a 30 días, y esto es otra característica importante. Y finalmente, la otra característica que creo es muy importante y va a ser
importante para los implantadores, el sistema automatizado, motorizado, que es muy estable. Es muy estable y no es necesario empujar y tirar, retraer. Y luego uno se puede centrar en el landmark para poder entregar el sistema y luego se cliquea el botón paso a paso y la entrega es muy estable. Estas tres características creo que van a que marcan al dispositivo, ¿no? A la hora de la selección de pacientes. Bueno, vamos a terminar entonces con los comentarios del doctor Alejandro, por favor, con los comentarios finales. Muchas gracias. También me impresionó ambas presentaciones, realmente me impresionaron. Me encanta ver este nuevo producto que nos venga a ayudar en cuanto a la selección de válvulas y también competir y lograr mejores precios, porque tenemos que beneficiar a la mayor cantidad de pacientes posible y tenemos restricciones en cuanto a costos y también restricciones en cuanto a que estos dispositivos estén disponibles para la mayor parte de nuestra población. Muchas gracias a Microport por estas decisiones que están tan involucrados con esta investigación y creo que van a beneficiar muchísimo a estas nuevas soluciones y dispositivos a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. También mencioné por todo en tu presencia solo hace por un año tan difícil y bueno, seguramente nos vamos a poder reunir prontamente. Muchas gracias, Alejandro. Realmente fue un año difícil, traté de hacer lo mejor posible. Muy bien, vamos a cerrar esta sesión. Fue una sesión muy interesante y con este nuevo dispositivo que se lanza al mercado para que nos ayuden a tratar a estos pacientes con estenosis aórtica severa. Quiero agradecer a Microport nuevamente por esta invitación, al doctor Song, al doctor Alejandro y al doctor Matías y la doctora Alejandra. Buenas noches a todos. Muchas gracias.